Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presenta casos y cosas de la vida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? Que estoy más bajo por la silla. Está claro. Ya te aclaré la vez pasada lo que... ¿Qué cosa? Sí, eso. Eso. ¿Te acuerdas que dijo Felipe González de Jordi Pujol? Que está caído. ¿Eh? Que está caído. Que no por pisar al muerto Sí. uno es más alto. Y ya antes me gustó esa. ¿Vos, bueno? No, pero estoy bien. ¿Qué vamos a hacer? Es más vago, pero no importa. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, estoy pasando por mi mejor momento. El doctor Álvaro Arias, ¿lo conoces? ¿Poderoso, hermano? Poderoso hermano, ¿cómo te va? Buenas noches. El doctor Cabaña, ¿lo conoces? Sí, le conozco. Anda mofándose fuera de esta mesa, en otro sitio de mí, pero no importa eso. La doctora Julia Velilla. Mira, Calumnias. ¿eh? Son calumnias. No. La doctora Julia Velilla Naconich. ¿La conoces? Y la embajadora es nuestra invitada especial con María Teresa López. Mocoy cuñá y poná ya de como Está muy bien. y poná ñarandú, una combinación difícil, ¿eh? Mujer bella y talentosa, una combinación casi imposible. Perdón, Yo no diabólica. quiero decir lo que le dijiste a María Teresa cuando entraba. ¿Por qué? Si quieres decirlo, encárgate vos. Voy a decirle, nunca me dio pelota cuando yo era diputado, ella era cronista de no sé qué canal y todo el mundo la andaba detrás. ¿Por qué? ¿Ves? Y por supuesto, nadie tuvo éxito. ¿Por qué? Porque ella tiene algunos misterios que hasta hoy no pueden ser develados. Julia, gracias por venir. Yo tuve el atrevimiento, pero con la autorización de Arturo te invité. Y espero que no cuentes algo que no quiero que cuentes. Porque yo en esta mesa estoy marginado por algunos hábitos que ellos quieren que yo tenga y yo no tengo. Por suerte María Teresa también, pero eso vamos a dejar para más adelante. No, porque eso vamos a dejar más adelante porque tiene que ver con la mascota. Julia Velilla es historiadora, Sí. embajadora, la primera embajadora de la República del Paraguay, reconocida internacionalmente, y yo la invité porque ella desarrolla una de las hipótesis de las que cualquier cancillería debería estar orgulloso. La hipótesis de Julia Velilla es: Bolivia, nuestra enemiga de antes, nuestra aliada de hoy. ¿Me equivoco, Julio? Sí, señor. Un enemigo histórico que tiene que ser nuestro aliado estratégico. Ese es un planteamiento que lo hice hace más de 25 años, porque debe ser la política, la orientación política de la Cancillería en el Pero siglo XXI. queda, doctora. Ya María te está preguntando que no te olvides que sos periodista. Pero quedan resabios de la guerra y somos renuentes las partes a entender el mensaje. Ese es un criterio que yo no comparto. Pero la pregunta está formulada. No, cuando yo estuve allá, yo creo que se hizo un giro geopolítico de 180 grados. Fue muy interesante, porque la relación paraguayo-boliviana no era ni buena ni mala, estaba congelada durante los 35 años del gobierno del presidente Stroessner. Ni buena ni mala. Donde Stroessner sostenía que Santa Cruz era de Paraguay. No, lo que pasa es que Santa Cruz fue fundada por paraguayos. Pero Stroessner sostenía, y yo sé por el fútbol, porque hay palabras que no podíamos decir, venía la orden, cállense, porque decía Santa Cruz. Y no podíamos decir equipo boliviano, teníamos que decir cruceño. ¿Se entendió?
En principio, le cuento que durante la guerra del Chaco manejamos Pero, eso. disculpame, doctora. ¿Se entendió? Oriente Petrolero vino a jugar la Copa. Hay Oriente, Blooming y otros equipos. Que es de Santa Cruz. Atilio Fernández, Sí. que era de la Presidencia de la República. Atilio Fernández. Sí. El Perdón. que fue No. parlamentario. El Morocho, el negro. El de la Presidencia. Aníbal. Aníbal Fernández. No, No es Aníbal Fernández. Aníbal. ¿Pero qué cargo ocupaba? Era el secretario. secretario. De comunicación. Acciones. algo así. ¿Qué? No ¿Y qué recuerdo apellido esa tenía, época. doctora? ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda? O no quiere acordarse. No sé cuál Bueno, será. prosiga, porque si no, interrumpí, no era la No, pena. pero No, pero contate hasta Yo la no mitad. recuerdo porque en esa época todavía no nací. Y sí, es una nena. Era un argumento muy válido para nosotros durante la guerra del Chaco. Mi tío Benjamín Velilla, historiador también, como mi tío Marco Antonio Laconich, también historiador. Fernández no es la argentina. Así que era, Fernández no es la alguna vez argentina. me presentaron como pura por cruza porque mis dos tíos eran historiadores. Él fue uno de los jefes de la inteligencia paraguaya durante la guerra del Chaco. Y yo llegué a tener en mis manos un acta de independencia de Santa Cruz, que era uno de los temas que manejábamos fuerte durante la guerra, para tratar de secesionar Santa Cruz a favor del Paraguay. Fundada por Asunceno, a nosotros nos parecía que ese era uno de los temas que se podía movilizar durante la guerra. Pero después de eso no se volvió a tocar el asunto. ¿De dónde viene tu Stroessner afición por puede ser. Bolivia? Se dudó. Fernández, el apellido de la presidencia. Salvo que esté equivocado. Yo ahora me confundí No con es él. Miguel Fernández. No, de la de Asunción. Aníbal. No. Aníbal. Aníbal. Fernández. ¿El mismo? Pero ¿Sí? de la época de Stroessner. Sí, y cuando venían los equipos bolivianos, para que sepa la doctora y vos, porque Yo te creo, claro. decía, cuidadito con decir equipo boliviano, porque Santa Cruz es de Paraguay. Tenía acá, Santa Cruz es territorio paraguayo, digan equipo cruceño por Santa Cruz, Bolicuña. que era la peor ofensa. Sí. ¿Se entendió lo que Sí, quise decir? Y muy Sí, mal sí, me acuerdo entendió. No, pensado. muy mal, sí. ¿Eh? Es Era como una mala- decir, no sé, miedoso, una cosa así, ¿verdad? Es Bolicuña. peor que eso. Sí, era la más baja. Sí. Sí. Si le querías ofender a alguien, le decías eso. Sí. Bol- Sí. Santa Cruz fue una de las ciudades fundadas por asuncenos y pertenecía, cuando tuvo que disputar el fundador de Santa Cruz, que era el que llamábamos el hombre centella, Nuflo de Chávez, se encuentran con el conquistador que viene del Perú, con Manso. Y entonces el virrey del Perú divide la gobernación entre estos dos conquistadores y Chiquitos y Mojos queda para Bolivia. no, para Chávez, para Nuflo de Para Chávez. Nuflo de Chávez. Pero eso es una cosa que después se terminó por razones lamentables en las que tiene mucho que hacer la decisión del gobierno español. Uno de los temas por los que a mí me interesa estudiar el problema de la relación paraguayo-boliviana. Fíjate vos, lo complejo, lo interesante, lo fascinante y lo necesario. Y yo, Julia, perdóname que yo voy a industrializar tu talento, tu belleza y tu conocimiento histórico, pero voy a hacerlo políticamente. Yo soy de los que sostengo que el Paraguay, si tiene una política exterior el día de mañana, es porque se convirtió en república. Hoy no tiene política exterior o tiene. En Yo no principio- quiero comprometerte, pero vos ya te echaron temporalmente en ahora. principio, yo quiero decirte que Paraguay, las vicisitudes históricas que tiene que jugar, cuando el Paraguay nace a la vida independiente, la otra vez lo charlábamos, ya nace mediterráneo, porque la división de la provincia en 1776 ya nos hace mediterráneos. Una especie de autismo geopolítico tenemos durante toda esa cosa. Y nuestra dependencia de la única comunicación con el mundo, en nuestro maravilloso río Paraguay-Paraná, en donde en la puerta está un portero ingrato, hijo de Asunción, como es Buenos Aires. Y durante 300 años nos bloquean nuestra comunicación con el mundo. En el puerto preciso Santa Fe, en Rosario, en todos lados. Entonces, recién a mitad del siglo pasado, y con Stroessner, Euclides, se inicia, y lo inicia desde el Brasil el presidente Getúlio Vargas, un giro geopolítico. Y el Brasil, no porque nos quisiera,
sino porque le interesa que el Interland sudamericano, la producción del Interland salga por puertos brasileros. Nos ponen una alfombra roja hasta Paranaguá, ¿verdad? Y se funda Podiguazú y se funda Ciudad del Este en el 57 y se hace Itaipú. Entonces, eso Euclides nos dio por lo menos la opción de que si teníamos problemas para salir por el río, por el bloqueo argentino, podíamos salir por los puertos brasileños. Nos acusaban de tener una política internacional pendular, pero no, era elegida por Paraguay. Nosotros, si no podíamos salir por acá, estaba muy bien que saliéramos por allá. Pero eso fue mediados del siglo pasado. En este siglo XXI, los mercados del siglo XXI están hacia el Pacífico. O sea, el Paraguay tiene que mirar al Pacífico en su política internacional. Y entonces la vinculación con Bolivia es ineludible. Porque si vamos a seguir saliendo por los puertos o por las carreteras argentinas, nuestros tomates se pueden seguir... Julia, Pudriendo. me permitís repetir tu frase. Sí. Autismo geopolítico, portero ingrato. No es arquero, portero. ¿Entendí? No, No no, vaya a como vos. subestimar. Yo no te subestimo, es que quiero nomás que vos por lo Porque último- él siempre fue así, doctora. No. Soberbio. No. Soberbio. No, María Teresa, soberbio. Por ejemplo, estuvimos hablando de Uruguay. Tuve que salir al paso a decirle redonde República Oriental del Uruguay. Me subestimó, doctora, porque en Uruguay, por ejemplo, se puede decir oriental o uruguayo, que es lo mismo. Vos en el gentilicio de, podés decir, vos sos uruguayo o sos oriental. ¿Verdad? Por el río oriental. Y entonces tuve que zafar. ¿Por qué esa cara? Y porque no es cierto. Ah, no es cierto. Ahí estaba sentada Menchi ¿Y? y vos me dijiste, ¿entendiste lo de oriental? Así me dijo. Pero Le dije, no, espera un yo te ratito, pregunto espera un con ratito. cariño. El Arturo. río oriental, entonces, ¿de dónde viene República Oriental del Uruguay? Sí, ¿vos te acordás de esa pizzería que banda, tuvo era al- una al banda, Meyer? era una banda oriental que te va a decir la doctora que iba hasta Brasil, o miento, doctora. Pertenecía al Brasil cuando se Y llamaba bueno, oriental, pero ese perteneció a la Euclides, Argentina. él te subestima, es difícil. María Un segundo, por favor. ¿No le saludaste todavía, María Teresa? Yo me llamo, No, me llamo- Yo me te voy a quiero levantar decir si una querés. cosa Espera, respecto a espera. Euclides. ¿Cómo? Es uno de los hombres más talentosos que yo conozco. Ah, bueno. Pero no Él no- podés ah, bueno, atender no. mucho porque tenemos una sociedad de elogios mutuos. Entonces, todo lo que digamos Bueno, es no, pero relativo. pero hablando en serio, falta María Teresa. María Teresa López. María Teresa López no solamente es una comunicadora fenomenal, es abogada, es muy inteligente. Esta es una declaración de amor. Es una declaración de amor. Y ponaja y yuque. bueno, eso Y te voy a decir una cosa, y es un prestigio para Telefuturo. Si nosotros eso nos vamos a aprovechar, acá todo el mundo dice, no, fulano, sí, pero, sí. Yo no conozco un pero que tenga María Teresa. Wow. Es muy querida, aparte. El único problema, o gana. ¿Y cómo vos sabés? Yo no soy oficial de Ah, tenés inteligencia. razón, vale. Bueno, ¿y qué decía de María Teresa? Con María Teresa, el tema de la comunicación, lo tuyo, para que la gente sepa, me disculpa, doctora, Claro, por supuesto. en esto de incursionar en lo tuyo, María Teresa. Bueno, empecé en Radio Primero de Marzo y vos estabas, pero cuando eso ni caso me hacías. ¿En qué Pasaba año? ¿En qué totalmente año, María Teresa? desapercibida. Pero vos no hacías estudio. Era reportera. No, no, Sí, entonces no, Le entonces- hacía entrevistas a Euclides. no, en realidad no. en esa época, sí. No, sí, era, no, era cuando- de canal... Principio de los No, 90. yo comencé en Radio Primero de Marzo. Después Sí, pero- pasé a Cardinal y a Canal 13. Sí, pero cuando nos entrevistabas a nosotros ya eras de la televisión. Lo que pasa es que vos ¿No te fuiste acordás? 10 años, o sea, Parlamentario. 5 años diputado y 5 años senador. Sí. Ni puto caso tampoco. No, siempre te entrevistaba. Y Ella- bueno, ella tenía primero te sus entrevisté por la favoritos. radio y después te entrevisté por el canal. Principio de los 90, ¿eh? Ya eras reportera Sí. radial. Aquí está, el pipi, de día a día. Bueno, Reportera sí, radial. comencé como reportera radial en Radio Primero de Marzo en el año 1990. Y después fuiste a... Después estuve 3 años y 6 meses en Radio Primero de Marzo, pasé a Radio Cardinal y cuando cumplí 1 año como reportera en Radio Cardinal también me contrataron de Canal 13 y fui reportera radial y televisiva. Y estuve 3 años y 6 meses en total en ambos medios. O sea, 3 años y 6 meses en Cardinal y 2 años y 6 meses en Canal 13. Cuando me llamaron de Telefuturo y pasé en 1999 como
co-conductora de Día a Día con Oscar Acosta. De hecho que Oscar cuando se fue me llevó, o sea, Oscar se fue en el 98 y 3 meses después ya me llamó y me dijo. ¿Vos desde el 99 como...? Sí, co-conductora de Día a Día, sí. No puede ser. De hecho que nosotros empezamos con Oscar con TV al aire en 1998 en Canal 13. Habíamos empezado TV al aire. Estuvimos un año, en diciembre él renunció ya para irse a Telefuturo y me dijo, bueno, yo me afianzo allá y te llevo. Entonces, 2 o 3 meses después me llamó y ya me fui. El tema, Siempre María nos llevamos Teresa, muy bien y siempre trabajamos juntos. y cuando tomaste esta decisión de elegir esta carrera, ¿tuviste algún temor? No, tuviste temor? jamás. Yo desde que nací quise ser periodista. O sea, siempre le digo a mi mamá, porque tenía como 5 o 6 años y de repente mientras barría encontraba un pedazo de diario, por ejemplo, y me ponía a leer. Siempre, toda la vida. Y en la escuela siempre fui maestra de ceremonias. Inclusive tengo, desde el preescolar, tengo fotos con el micrófono. Recitando o conduciendo siempre, toda la vida. En el colegio la misma cosa, estuve en 2 colegios distintos, en los 2 colegios siempre cumplía la misma función porque me encantaba y siempre, las veces que me preguntaban decía, voy a ser periodista. Y si no sos periodista, no hay nada, periodista. Y María Teresa, ¿y en qué año te recibiste de abogada? De abogada me recibí en el año 2004. O sea, que ejerciendo la profesión de periodista... Claro, claro. Yo cubría Parlamento, o sea, desde el primer día que fui periodista, cubrí Parlamento, increíble. Tuve una suerte bárbara, realmente soy una privilegiada, porque inclusive eso lo suelo comentar. Yo jamás, por ejemplo, trabajé, algunos colegas empiezan practicando, pero yo directamente empecé trabajando. Desde el primer mes ya tuve sueldo y todo eso, y tuve muchísima suerte realmente. ¿Y aprovechaste? Por suerte, sí. Y bueno, porque siempre me gustó mucho mi trabajo, y para mí más que un trabajo es un hobby. Porque sos médico, ¿cómo entiendes? Cuñado, ¿cuánto más? O hacerla a tiempo y por nada, ¿verdad? María Teresa López siempre fue muy atractiva, porque tenía una remera verde y con un blanco y negro ahora, excelente. Ahora, no que blanco y negro, Ahora estoy fashion. Gracias a Miriam Rafael, que es la asesora de y acá también hay blanco y negro, Claro, pero todo tiene su significado. En este caso, las baldosas ya opuestas, saben. hermano. O sea, no puedo decir mucho porque Arturo es súper Le quiero preguntar. Sí, por favor. María Teresa, sobre su carrera artística. Vamos a ir a la pausa primero. ¿Cómo no? ¿Carrera artística? ¿Carrera ¿De artística? qué? ¿De qué? Pausa. Pelada Jaramillo se lo... ¿Qué pasó ahí? Acá, pero vamos a explicar. Vamos, Vamos a explicar. Acá vino Menchi. Cantó y recitó y de todo No, eso. pero ¿qué ocurrió? ¿Qué dijo César Cabaña? El lado musical. Y cómo quedaba los otros a un costado. No, pero eso están hablando No, ustedes. no, y ahora dijiste la misma La misma cosa. cosa. Este es el que es soberbio. No. Cada rato te está demostrando varios pentagüillos. No, de ninguna manera. Sí, mi doctor. No, ¿Y cuál es el lado artístico de María Teresa? después de la pausa te cuento. Bueno, cuando quieras. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi.
Muy bien, nos acompaña en la noche de hoy la historiadora invitada Julia Velilla Laconí, nuestra invitada María Teresa. La doctora María Teresa. ¿Verdad, doctor? No, en nuestro país, porque hay países en los que no le puedes decir doctora o doctora. Licenciado. Sí, licenciado. México, Abogada. En Costa Por Rica. ejemplo, Sí. sí. Centroamérica. Sí. Abogada, ¿verdad? Acá, pero si me querés decir doctora no hay problema, pero por ahí si el doctor o la doctora se enojan, Pero merece ser yo doctora. con legítimo... todavía no hice mi tesis. No importa eso, pero es para que ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué estudiaste Derecho? No, le estuve comentando al doctor que o sea, él me preguntó si cuándo me recibí de abogada. Sí. Y me recibí en el 2004, ¿por qué? Porque como yo hacía la cobertura parlamentaria, entonces quería tener un mayor dominio de todo lo que se relaciona con leyes y todo eso. Entonces me pareció que la carrera que más se acercaba a eso y a tener cultura general y todo eso es Derecho. Esa fue la razón por la que empecé a estudiar Derecho. Y como ya tenía el título de periodista, entonces averigüé si podía convalidar algunas materias. Y solamente podía convalidar Sociología. Entonces dije, no, ¿para qué una materia solamente? Entonces, de una, empecé todo porque, de hecho, eso me iba a ayudar también a ampliar mis conocimientos y a recordar todo, porque de repente, cuando tenés 18 o 19 años, no asimilás todo ni le das mucha importancia a las materias sociales, a las materias filosóficas y todo eso. Por ejemplo, me acuerdo que en periodismo daba una materia que se llamaba Análisis de Textos Filosóficos. Y en esa época sí me gustaba mucho, pero no tenía la visión global como para analizar y ver y contextualizar y aplicar eso a nuestra realidad. Sin embargo, cuando estudié Derecho sí ya tenía mayores posibilidades. Entonces me sirvió muchísimo. Y a lo largo de los 6 años, porque en 6 años estudiaba hasta de madrugada, ¿verdad? 98 Gracias a mis hijos 2004. también que me comprendieron porque estuvieron ahí estudiando. Ellos también ya eran abogados conmigo. Bueno, entonces, por eso me pude recibir en los 6 años y empecé a ejercer igual la profesión. 98 al 2004. Exacto. Y hoy día ejerce la 96. profesión. Sí, hoy ejerzo. Hoy ejerzo sin problemas. A ver un poco. En el 99 empecé. Porque en el 2004, ahí ya matemáticas. Bueno, pero... En el 98 empecé. Sí. Sí, en el 98 primer año. Sí. ¿Y tu carrera artística? ¿No saben la carrera? No. A la No, ¿en puta, ¿por dónde? Lo único que nadie me pide ahora que cante King Kunti. No. Lo que- la Ella- cuestión artística que yo vi ¿Qué es crees? el El baile. baile, claro, ella King baila. Kunti, Ella King baila, Canta. baila. Eso cantó Ella Rayón, bailó pero en eso un sí, reality. participó Bueno, Pero el eso baile. sí, pero eso no. bueno, pero eso tenés que tener ciertas condiciones para bailar, o si no, ¿cómo te vayas a bailar? Sí, pero yo pensé que era más... Bueno, si Jaegli bailó. No, la Bueno. prueba más fehaciente de que no sé dar un paso de baile es que a 7 sentencias me fui. La gente hasta hoy se acuerda, Arturo. Está muy bien. No, ¿sabes qué me reclama? Eh. Haber gastado su saldo para votar por mí. Bueno, María Teresa, ¿cómo ves y por qué historiadora y por qué esta Julia? ¿Por qué lo de la historiadora? Por la investigación. Ya te comenté que Sí. tenía 2 tíos historiadores Sí. y mi vocación es casi genética, pero en principio el tema específico de mi interés en la relación paraguayo-boliviana se inicia con mi tesis doctoral, sugerida por mi tío Marco Antonio. Me dice, ¿por qué no tomas un documento que no es inédito, pero que casi no conoce nadie? Que era el famoso informe del gobernador Agustín Fernando de Pinedo y Fernández de Valdivieso, que es el fundador de Concepción, de nuestra ciudad norteña, y que en el 1777 le escribe una famosa informe al rey para analizar la situación de Paraguay. Y entonces él allá analiza con enorme conocimiento geográfico y gran visión de futuro, de que el Paraguay tenía que buscar la comunicación comercial con el Alto Perú en ese momento, hoy Bolivia, ¿verdad? Y increíblemente la legislación española prohibía la vinculación comercial entre sus provincias. De manera que la principal producción paraguaya, que era la yerba mate, que se consumía, por ejemplo, sobre todo en Potosí, que era más grande que Londres y París en ese momento, aunque no lo crean, tenía que salir por el río Paraguay, por Magallanes, o subir allá por el norte para llegar al Callao y ser distribuida. Lo que costaba acá 2 pesos, llegaba a costar 20 o mucho más cuando llegaba allá. Callao. Entonces dice de Pinedo,
Yo fundo Concepción para que se haga la comunicación directa con Santa Cruz de la Sierra, fundada por asuncenos. Era el único camino posible para comerciar con el Alto Perú. Hay que entender que el Chaco paraguayo, así como está hoy cruzado por la Traschaco, fue imposible cruzar siempre. El Chaco está poblado por tribus que no son guaraníes, son tribus hostiles que nunca permitieron que ni incas ni guaraníes se vincularan, y 112 expediciones durante la colonia se estrellan contra la muralla de poder conquistar el Chaco. ¿Saben cuál era el único camino? El único camino era el Alto Paraguay, el camino que nos mostró Alejo García, que descubre el Paraguay, pero guiado por indios guaraníes, porque ese era el camino de los guaraníes. En el Alto Paraguay, la comunicación directa por Santa Cruz de la Sierra para llegar a los Charcas, donde ya todo el mundo tenía la noticia de la gran riqueza de aquella región, ¿verdad? Y el pobre Alejo García regresa con muestras de oro y plata y es muerto por los indios en el río. ¿Y a Juan Dayola dónde lo matan? ¿Perdón? A Alejo García. ¿A Juan Dayola no lo matan también? No, Ayora sale en busca ¿De Alejo? Sale en busca del camino de la sierra, que es la obsesión de los españoles. Porque ellos lo que buscan acá es el camino para llegar a la plata y el oro que existía en Perú, en México, pero el río de la Plata, aunque irónicamente se llame Río de la Plata, no tiene ni un gramo ni de plata ni de oro. Entonces ellos buscan el camino para llegar a la plata. Lo que no entendieron con empecinamiento increíble es de que atropellando el Chaco no se podía llegar a Charcas. El único camino era el Alto Paraguay. Esa es la zona geopolítica bloqueada después por Brasil para empujar la guerra del Chaco y empujar la Bolivia contra Paraguay. Me encantará poderlo charlar si quieren más detalladamente. Sí, muchas cosas vamos a aprender durante el año que viene. Sí, Si es que continúas. si yo continúo. Claro. Me están echando. No, yo te puedo decir ¿Viste continúas, cómo- porque viste- si vos no viste- continúas, viste no. cómo- Pero viste cómo... No. Pero eso es estilo. Te da- Ego, ¿qué? No, pero déjame terminar. ¿Será Es del vos? Chaco. Juega de Claro. víctima, Paraguay. después sale de Claro. víctima y juega... No, yo te pregunto, ¿sabes por qué? Porque si vos te vas, yo también me marcho. ¡Ah, qué mucho! ¿Cómo es la política? Euclides es un campeón de la política. Así es. El político es mentiroso, tiene que mentir por necesidades básicas de un diálogo, de un acuerdo, protocolarmente tiene que ser así. ¿Cómo lo ve Euclides vos? No lo estoy diciendo que sea mentiroso, aclaro, pero si hay que mentir, miente. ¿Por qué se dice decisión política? ¿Qué decisión? Cualquier decisión que se toma en algo que no hay un acuerdo Una de decisión partes, política. y vos sos abogada, Sí. Es una decisión política. es una decisión política. No está bien, pero hagamos. Un juicio político. No, Es una no, decisión un política de los No, pero, parlamentarios. por ejemplo, en el fútbol también, Álvaro, No, y- dice, esta es una decisión Una salida política. negociada. Una salida Claro. negociada. Una salida diplomática. Por ejemplo, Olimpia tiene que jugar contra Guaraní. Una un cancha sábado. y se cambia. No, bueno, Vamos- se vamos juega a tomar domingo. una decisión Una política. decisión política. ¿A vos te molestó por lo que dije que los políticos serían mentirosos? ¿Serían entonces? No, finalmente la mentira no es un atributo de un segmento de la sociedad. La mentira es un atributo del hombre. Puede ser periodista, cura, Te hago o una militar. pregunta. ¿Es mentira o no que un político le dice al otro, no va esto, aquello, no nos vemos más, se odian? Y después de 15 días se ven abrazados. Es lo más común. Entonces se mintió. Sí. No, porque en ese momento. Ah, Claro. En ese momento se necesitaba enfrentarse. Entonces. ¿Vos podés después- explicar entonces, si no es mentira, qué es? No, lo que pasa es que vos estás mezclando la gestión moral con la gestión pragmática del político. El político siempre busca el poder y el poder supone negociación y acuerdo para que lo mantengas si lo posees o para recuperar si no lo tenés. Por eso es que siempre el teje-maneje blanco y negro, el día y la noche, la virtud y el pecado, la ignorancia y la sabiduría. El hombre está compuesto de esa Viste combinación. que es una bola terapia, don Gil. No, ¿Te viste? la terapia no. Lo que pasa es que vos tu Es muy concepción inteligente. filosófica es Se limitada. fue, dice, dice que soy un limitado. Vos te- No, todo, entonces, todo lo que Los vos le- dos son inteligentes. No, María Teresa.
Yo no estoy diciendo que no es académicamente preparado y muy talentoso, Clide, pero cuando entramos en el tema político, como es político de raza, parece que le toca ahí. No, y como nosotros no somos políticos, ignoramos, Claro, preguntamos, ¿sabes lo que pasa? creemos, no creemos, dejamos de creer. Entonces, ¿cómo? Arturo, lo que pasa es que no te vayas a quebrantar vos si el político le miente al decir al doctor Cabañas, usted su nombre es esbelto, delgado, buen mozo. No te Quiere quedes en decir eso. Delgado Verá, nomás. El resto todo no, perfecto. no te quedes en eso. Lo que vale del político es su gestión y sobre todo el ejercicio del poder. Como dice en tu libro, el poder hay que ejercerlo o hay que dejarlo. Y ejercerlo hoy día exige negociación y pacto. Es lo mismo que vos haces con esos presidentes de clubes cuando vos negociás con ellos determinadas promociones. Y eso no está mal. ¿Promociones de qué? Promoción del club o de algún jugador. mal de tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? es un atropello a la buena conducta. ¿De qué Que buena yo estoy negociando con ellos, ¿veo? No, Escuchá claro que lo que negociás digo. espacio. No, pero nada. ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? No, yo creo que se interpretó mal. Me dice perdón. Espera. No, vos estás entendiendo que promocionamos jugadores movidos por No, interés. no. ¿Qué te pasa, vos, Clide? ¿Qué te pasa, camión? ¿Qué? Creo que se está generando... No, mira qué quilombo armaste una pregunta tonta. ¿Qué es mi pregunta tonta? Quiere decir que yo soy Dijiste un... que su pregunta es tonta. Entonces yo soy un tonto. No Arturo, me necesariamente. solidarizo contigo. Gracias. Yo sé que vos sos inteligente. No. La pregunta es tonta. Y el que, Además pero de- el que formula una pregunta tonta... No. Es un No, tonto. Porque, Es un no, tonto. no, porque lo hace deliberadamente. Mentira. Es una mentira engañosa, disfrazada la que vos haces. ¿Cómo? Mopio, claro, porque vos sos un provocador. Ya, Sos un provocador, mira, y recurrís al rostro hierático de nuestra embajadora y le preguntás, ¿los políticos mienten? No te va a responder, ella es yo sé, diplomática. la pregunta es ingenua. Pero todavía no respondió ella. La No sabemos pregunta, qué va a la responder. pregunta es ingenua. Ahora, la No, pregunta, la pregunta no es ingenua. La pregunta es tonta. pícara, es pícara. Es tonta la pregunta. Claro, una tontería, los políticos mienten. Urólogo y yapú ahí. Y ustedes lo... Claro que mienten. Ligó de todos rebote mienten. él. Pero Arturo, No quise llevar a esto porque No, en un diagnóstico no puede mentir un médico. No puede mentir, pero... Arturo, la negociación Ya. es el principal instrumento de la diplomacia. No importa que la gente se esté matando en la calle, la diplomacia tiene la obligación de seguir negociando y negociando y negociando. Ese es el único arma que tiene la diplomacia para arribar a acuerdos positivos para Ambas para partes. todas partes o para el mundo inclusive. ¿verdad? Claro, claro. Claro, de manera que la exactamente. negociación, vista desde ese punto de vista, es un arma maravillosamente importante. Una de las cosas que hay que enseñar a los chicos de la diplomacia y en la academia diplomática, que como vos sabés, yo me creo, es el arte de la negociación. Y de hecho, siempre se escuchó qué diplomático que es esta persona es muy diplomática. Porque Yo lo soy- dice suavemente. Claro, me choca. sin necesidad de gritar como Clide. es que yo no soy diplomático. Bueno, pero tendría que serlo. No, porque yo no soy ni Kissinger ni Le Ductot, que negociaban en el Jorge V de París, mientras en el delta del Mekong se mataban vietnamitas y norteamericanos. Yo no podría ser, yo podría ser Von Huyen-Giap, boca punta, pues, ¿sabes? Pero toma como ejemplo la señora Julia cuando dice hay que ser diplomático, recién dijo un mensaje. Vos no te podés escapar de eso. Un embajador no se puede escapar de eso. ¿Y? Y que no podés, un embajador tiene que ser diplomático. Yo no sé, hoy O no día... tiene que ser En diplomático. nuestro caso, sobre todo, Rubín, el Paraguay tiene que tener el mejor ejército civil es el diplomático. Nosotros no podemos enfrentarnos a qué gran potencia nos vamos a enfrentar. A ver. Y ojalá que nunca más se vuelva a Comenzamos plantear el perdiendo revanchismo cualquier- Sí. boliviano. Entonces, nuestro único ejército civil es el diplomático. Diplomático es lo que tenemos que tener en el Paraguay. Así es. Está muy Porque bien. estamos siempre en desventaja. Pero con la señora Julia podés charlar, hablar, pero con Euclides le toca política y parece que le está tocando. A tal punto llegó el Partido Liberal Radical, hermano, Sí. que Mario Guerrero, si era candidata por el Partido Liberal, le dijeron que no. ¿Es verdad o es mentira? No, espera. Y se fue al febrerismo. No. Espera, Sí, espera, ese- espera. Lo que hizo el Partido Liberal es una alianza. Cuando se iban a hacer las internas para la alianza, el Partido Colorado presentó un recurso
ante la justicia electoral porque iban a utilizar todo el padrón. Y por lo tanto iban a utilizar el padrón colorado. Entonces se decidió que sea candidato por el Partido Febrerista. Por lo tanto, se alió con el PLRA. El PLRA tenía un candidato que era Mario Ferreiro y ganó. Esa es una decisión No, pues ya. política. Claro. Sí, porque ya Y no, de hecho que diplomática. había, ya no, los plazos. ¿Ha sido no una se podían negociación cumplir. mentirosa? No. ¿Por qué me miran? Y porque vos estás diciendo Corte, que corte. nosotros Era lo que mentimos. le convenía en ese momento. O sea, yo pienso que la Cómo está, diplomacia- pero María Teresa ¿Eh? Píquero, astuto vivo, se fue por otro lado, se fue por otro cauce, tergiversó todo. ¿Cómo es la pelota navega? Y eso, porque es político. porque es político. Sí. La pelota navega a la deriva contigo. La segunda del mundo, Andrés Briñó. Ah, sí, vamos a la próxima. Permítame, gracias Rosa, que recordarle con cariño a tu hermano, Sí. Gracias. al doctor Emilio Velilla la conoce. Ñeco. ¿Vos lo conociste? Muchísimo. Sí. Así que de mi parte, dimensionando a la doctora Julia, a toda la familia, muchísimas gracias por toda la atención que hemos tenido. Un gran tipo Gracias. y un apasionado del fútbol. Así es. Tuve el placer de compartir la comisión directiva en el Club Olimpia con Ñeco. Con Emilio. Y Ñeco era su apodo, ¿verdad? Sí, señor. Y era una persona que Osvaldo Domínguez Dip era uno de los pocos a quienes le respetaban. Incluso en esta última, cuando hubieron esas elecciones que Osvaldo pretendía que se haga en tal fecha, qué sé yo, Ñeco fue presidente del Tribunal Electoral Independiente del Olimpia y no dio el brazo al torcer. Pues, tenía un auto marrón y yo tenía un auto marrón del mismo año y de la misma marca. Ah, Mellizos. Que salgo del estadio de la Junta de la Liga Paraguaya entonces, Él era el doctor representante representante ya. del Olimpia, quiero abrir el auto Y era de él. y no puedo. No, El mismo color, el mismo, todo igual. Dicho sea de paso como anécdota. Bueno, pues esto es una anécdota nada Claro, más que claro. después compartimos. Arturo, el enorme prestigio deportivo que tenía mi hermano, a veces como embajadora, me creó algunos problemas, porque llegan, por ejemplo, las delegaciones de de los equipos paraguayos, y entonces acompañan periodistas deportivos. Cuando escuchan mi apellido dicen, ¿usted Velilla la conoce, doctora? Sí. ¿Y qué le pareció la jugada de no sé qué cuánto? Madre mía, yo no tenía ni idea dónde estaba apenas nuestro arco y el otro. Así que siempre todos los periodistas deportivos Eran tipos. pensando que yo era una Velilla Laconich, la única además después de Emilio. Entonces yo tenía que conocer y mucho de fútbol y no era así. Pero me hicieron algunos problemas serios, después le contaré en Bolivia. Igual que nuestro los amigo Raúl inconvenientes. Tuma, están comentando de fútbol. ¿De quién? ¿La doctora? Yo? No, Raúl el Tuma. que le pregunten. A Lo que a Raúl. la doctora le preguntaban, al doctor Tuma le preguntaban que- comentar de fútbol. Sí, después tenemos que hacer un sumario porque no vino. Va a ser Por sumariado. suerte lo que no vino. Raúl Guillermo Tuma, pero que preguntó a la señora Juli, ¿dónde está Raúl? Porque era presidente que en el club, ¿verdad? No, porque yo fundé con Raúl
el Paraguay Kennel Club. Sí. Todo el mundo decía que tenía que llamarse el Yaguá Club, por ser de Paraguay. Y fui presidenta durante 15 años. Mi hermano Emilio fue después el presidente del Kennel Club. Y hicimos tantas exposiciones caninas ¿Y por qué aquí canina? en el Paraguay y en el extranjero. Viajamos con perros por todos lados. Así que Raúl es mi amigo de primera hora en el interés sinófilo, que es uno de mis grandes vocaciones, Euclides. Algún día te contaré lo que es Bueno, el yo mundo. no sé, No le mira, interesa, Fede. Julia. Así te dice a vos. No. Ay, cómo me gusta. Es político, Es diplomático. mentiroso. Es mentiroso si te dice eso, que le gusta. ¿Quién? En el Ahí fondo, ahí te demuestro. Sí. Yo podía haberme quedado como el dólar, ahora que está en alza, con toda la audiencia y todos los perreros y gatunos, etcétera, etcétera. Si yo hubiera dicho, no, a mí también me gustan las mascotas, y yo hubiera hablado aquí del Pomerian, ese tu perrito, hubiera hablado de los boxers, ¿Por qué? de los no sé qué de cosas, los gatos. de los gatos. Pero sin embargo yo soy muy auténtico. Yo me cago en las mascotas. ¿Cómo te afecta a vos, doctora? No, esperamos. Julia es una No le digo a persona María Teresa tolerante. porque no. Pero a vos, señora Julia, ¿no te golpea el alma, el espíritu, cuando te dice me importa un pito tu mascota? No, te diré que cuando él conozca mejor lo que es el mundo de la No sinofilia, sabe, señora. pero puede saber, No. en cualquier momento yo lo voy a catequizar. no La te diplomacia en su máxima Sí, expresión. Claro. Sí, Ahí esa está. joda, Cierto. Mentira, yo no, ya no voy a... Están mis genes probablemente. Igual que en los tuyos. No, a mí no me gustan las mascotas porque les tengo miedo. No porque no, o sea, para mirarles así de lejos, chulilita, todo bien, pero si están cerca de mí, no, por favor. Les tengo un terror. Y vos sabés que, y bueno, pero eso... O sea, no tenés perro. Hasta no. ¿Y tus Hasta hijos? el perro más chiquitito. ¿Y tus hijos? Y Diego, que es el más chico de mis hijos, siempre me dice, mami, podemos tener. Antes la excusa era que vivíamos en departamentos y no se Ya. permite en el edificio, pero ahora que estamos en una casa, ¿qué estoy pensando qué excusa darle? No sabes doctor, ¿qué pasó? lo No, yo te quiero más interesante. contar, o sea, tu hermano trajo por primera vez los famosos fila brasileros, ¿verdad? Y ese es una especie de caballo. Viste que yo soy un tipo que me gustan los relojes, ¿verdad? Me gustan. Me voy un día a los Humberto un domingo que se comía esos asados, hermano. No sé si pese tu secada, yo siempre era yaguá. Tuiza. Saltó, se quedó como una especie de paladar, se quedó mi reloj de la granda del perro. A mí me da miedo por eso No. también. En dos gran ocasiones, danés. dos perros. Gran danés. No, ese era un fila brasilero. Fila de otro. O sea, a mí Fila una vez casi me mordió un perro Churchill. Delmer. Churchill, creo. Ese es inglés, ese es María otro. Teresa, cuando uno Un tiene perro miedo a los Delmer. perros, Sí. ellos lo sienten, lo huelen. No, pero Entonces- a mí me pasa al revés. O sea, dos veces sí casi me mordieron. Pero mi mamá, por ejemplo, tiene un perro y el perro se me pega cada que me dice eso. Me vaya donde me vaya, los perros sí me quieren, te ¿verdad? quieren. Pero yo no. Yo te creo que diré saben que el vos no le mundo de querés, la entonces vos- sinofilia. Pero no ¿Cómo? es así. Yo participé de la Federación Sinologique Internacional, que es la federación mundial que dirige Sinologique. los Federación Sinologique Internacional, con sede en Twin, Bélgica. Y estuve en exposiciones mundiales en Verona, en Londres, en 1000 partes. Y el mundo de la sinofilia, a ti te va a interesar, aunque sea como curiosidad, así como el mundo de la gente que juega caballo, que hace caballos o que corre Claro. carreras de auto. Augusto Rabasto me decía, Julia, tienes que escribir sobre lo que es el mundo que se vive dentro de esa gente que está metida en la cría de Sí, porque hay gente que perros. vive con 30 gatos y 30 perros. por Josefina ejemplo. Plan entre ellas. Sí, Josefina Josefina Pla. Pla tenía Ahí tenés, la Eric Campos bonita. Cervera, tanto le gustaba el gato que le mató a un 30. gato Dios mío. de rabia. Sí. Eric Campos Cervera Es cierto. murió de rabia. Hoy su uso en Baracayá. Qué bárbaro. O sea, déjate de macana. Ahora, a mí, por ejemplo, no me gusta, o sea, no quiero como mascotas perros o gatos, pero sí me gustan las cotorras, por ejemplo. Yo tenía como mascota una cotorra ahí, de ahí. Florito Oga. Sí, más o menos. ¿La cotorra entra o no como mascota? ¿Cómo es? Sí, claro. Sí, Claro. sí. De Bueno, ahí lo único hablo sin parar y a toda bala. Lo único que se interactúa menos nomás. Y Sí, pero hablaba, esta cotorra esta cotorra sí, y repetía todo lo que yo Sí. decía, decía Ah, sí. teta, decía, no le salía bien Teresa, ¿verdad? Pues yo me iba a la escuela porque era chica
ir a cotorrar detrás de mí. Atrás. Pero fíjate, Sí. fíjate vos, Julia, de repente cómo se degrada la conversación. Estábamos hablando Sí. del ¿Por qué? Alto Perú, Pero- el aliado estratégico Del del Potosí. futuro para nuestro Potosí, que es el Asia-Pacífico. Yaguare. Encuentro Está bien. entre Bolivia y Paraguay, un anhelo largamente postergado con Osvaldo, trabajo de la señora Julia. Esa es una conferencia que di en la Universidad de La Paz, pero sobre todo en el tema de mi investigación académica, que me interesó especialmente la relación paraguayo-boliviana, por varias razones. Ese famoso mensaje de Pinedo termina con una frase que me llegó realmente. Dice, necesita, Señor, de redención el Paraguay, le dice de Pinedo, hace más de 200 años al rey. Y todavía necesita redención nuestro país. Y él lo plantea como que la vinculación con el Alto Perú era una de las formas. Entonces yo estudio por qué se frustra esta vinculación. Porque Bolivia es el primer país que reconoce la independencia del Paraguay, ustedes saben. El primer país, en el 43. El único país que ofrece apoyo al Paraguay durante la guerra del 70. Melgarejo, que era un hombre que tomaba mucho en Bolivia, todo el mundo me dice, pero ¿usted por qué le quieren tanto al presidente Melgarejo? Melgarejo ofrece al mariscal López venir con 20.000 bolivianos para defender la integración del Paraguay. extraordinario. Es el único. Ustedes conocen el famoso brindis de Melgarejo. La ¿Conocen? calle lleva su nombre, ese que está... Tiene una calle por eso. Claro. ¿Y qué hizo Ruiz, él? Ruiz Díaz de Melgarejo. Cuando Melgarejo se entera de la muerte de López en Cerro Corá, tenía convocada una recepción en el palacio. Y él parece que tomaba siempre. Le dijo a su jefe de protocolo, dígame una cosa, ¿se puede desinvitar a los embajadores de Argentina y Brasil? Dijeron, no, presidente, ya, una cosa convocada. Y bueno, dijo, de todo modo hizo un brindis. Y dijo, me he enterado hoy de la muerte de los últimos paraguayos en Cerro Corá con su jefe. Y yo quiero brindar por el valor que no tiene nacionalidad. Y quiero hacer un brindis en homenaje a ese pueblo y a ese líder. Y a ustedes, señores embajadores de Brasil y Argentina, les excuso de hacerlo. Porque no está bien que los verdugos brinden por sus víctimas. Ese famoso brindis de Melgarejo, te podés imaginar cómo terminó la reunión. Se fueron todas. Es famoso el brindis de Melgarejo. Brindis de Melgarejo. Melgarejo. Pero Bolivia apoya al Paraguay durante la guerra del 70. Pero está Y al decir me encuentro encantará entre, perdón, explicarles señora, por qué. encuentro entre Paraguay y Bolivia, un anhelo largamente postergado. ¿Y por qué se Tiene los posterga principios después? no, de lo que está diciendo la señora. La Paz, Bolivia. La paz. Esa fue una conferencia en la Universidad de La Paz. Un segundo, por favor, señora. La pausa y volvemos. Gracias, Roser. Nuestro último programa del año, porque así es. Y entonces, siempre es muy protocolarmente repetible el hecho de qué queremos para el próximo año y cómo fue este año, porque así es. Sí. Siempre terminamos lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Y sí,
cada uno siempre hace su balance y ya sea en todos sus órdenes, qué hizo de bueno, qué hizo de malo, y tal vez lo que uno siempre espera es o no cometer los mismos errores y seguir seguir luchando por lo que uno es, ¿verdad? Cada uno en su profesión, cada uno en su día a día, y esperando que el año que viene sea mejor para todos, ¿verdad? María Teresa. Y bueno, este año realmente me pasaron cosas muy lindas, estoy muy contenta. La evaluación del año 2015 para mí es muy positiva y espero que el 2016 siga el mismo rumbo. Y por supuesto, no solamente para mí, para mis hijos, para mi familia, sino para todo el país, porque realmente estamos en un momento bastante difícil, con muchos problemas, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no es el momento de enumerar todo, pero pienso que ya que estuvieron hablando de diálogo, de política, de diplomacia, etcétera, es el momento de dialogar. ¿Doctor? Bueno, no, personalmente en lo profesional me fue muy bien, estoy muy satisfecho con este año y deportivamente también, sobre la hora, como decimos, Alegría total. alegría total. Eso permitirá participar en la Copa Libertadores, que será una Copa Libertadores muy difícil, porque después de mucho tiempo los principales clubes de los países de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, etcétera, van a participar, y bueno, va a ser muy lindo esto, y esperar también de que la justicia mejore y que no haya tanta influencia de los políticos en la justicia. Yo no dije nada. No, yo me hago cargo, ¿verdad? Sí, es Por verdad. ejemplo, este tema de las imputaciones y luego requerimientos de sobreseimiento de diputados, senadores, todo un desastre. Es una burla. Ahí está, una burla. Nada más que eso. El anhelo de la señora Juli va a cerrar Euclides, Sí, si me permiten. pero por favor. Señora Julia, en este anhelo suyo del libro, Encuentro entre Paraguay y Bolivia, un anhelo largamente postergado. Es un sueño. En el orden personal, yo estoy regresando después de 25 años en el servicio exterior. Es la primera embajadora. La primera Dama. embajadora mujer. Dama. Sí, por eso dije, la primera Jefe embajadora. Qué de honor, misión. qué privilegio Había tenerla. diplomáticas, secretaria, consejero, ministro, pero jefe de misión fui la primera. Y regresar finalmente, yo tengo 10 nietos, María Teresa, de los 25 a los 1 año, y no los vi crecer. Así que estoy contenta de regresar a mi país y compartir con mi familia. Y desde el punto de vista de relaciones internacionales, así como la mitad del siglo pasado, la geopolítica marcaba el camino al este, así se llamó, yo creo que Paraguay tiene que programar y ejecutar un camino hacia el oeste, con los países del Pacífico. Nuestros grandes mercados del siglo XXI están allá. Y para eso la relación con Bolivia es fundamental, porque es nuestro vecino. Porque ¿qué otra alternativa tenemos que hacer que esos enemigos históricos sean ahora nuestros aliados estratégicos? Ese es mi deseo Bueno, en la Euclides, política internacional. gracias, señora Julia. Cerrar el nombre No, del grupo. yo no voy a cerrar, vas a cerrar vos, No, porque vos sos el conductor. no, No, te voy a decir no, algo, no, Arturo. Yo te lo Mira, pido bien, no. Se trata de que quien cierre. Me gustaría que lo haga vos, por favor. No, yo te iba a decir que a Gandhi le preguntaron qué es lo que hace daño al mundo. Y respondió él, la política sin principios. El placer... La política sin principios. Sin principios. El placer sin compromisos. La riqueza sin trabajo. Cierto. Y la ciencia sin humanidad. Qué sabiduría. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Todo el año nos reímos, nos mofamos unos de otros, pero compartimos con la ciudadanía sueños que tendrán que ser realidad. Una democracia con musculatura envidiable, una república en serio, porque dice él, los políticos se meten con los jueces y fiscales, pero peor, los jueces y fiscales que se someten a los políticos. Entonces, vamos a conmemorar el éxito de este año, elecciones limpias, alternancias interesantes, concertaciones fabulosas, pero no dejemos por conmemorar el éxito, dejar de analizar el fracaso. Finalmente la sonrisa es eterna,
pero las lágrimas nos permiten industrializar la tolerancia, especialmente para vos. Que no fuiste muy tolerante conmigo. Todo por lo que le dije. Dejemos escapar entonces como una broma, es lo que te dije anteriormente. Muchísimas gracias, Euclides. Muchísimas gracias, señora. Gracias, María Teresa. No, por los gracias a compañeros. ustedes, gracias a ustedes. Nos vamos y feliz, próspero 2016. Primero, feliz Nochebuena, feliz Navidad, porque es el último programa del año. Claro, porque el próximo viernes es 25 y el siguiente es 31. Y a Roser, muchísimas gracias. A Carlos, a todos los compañeros, muchísimas gracias también. Cuando quiera. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.